¿Qué tal, amigas, amigos de Contacto Noticias? Esto es Cuarto Poder en la Mesa. Me da mucho gusto darle la bienvenida, al igual que a nuestros panelistas esta mañana fría de otoño. Y es una mesa muy especial, una mesa muy... habrá quien la pueda juzgar de ácida, habrá quien la pueda juzgar de certera. Yo la juzgo de una mesa que nos va a llevar a mucho interés durante todo el programa, así que quédese con nosotros. Voy a ir presentándolos, aunque es una costumbre que rápidamente vamos con los nombres, yo creo que hoy sí vale la pena remarcar un poquito el por qué están aquí en esta mesa por la temática. Por allá, Paco Mijangos, Francisco Amílcar Mijangos, nuestro colaborador cotidiano en Cuarto Poder en la Mesa. Él fue diputado, fue director general de gobierno, fue panista, hoy ya no milita. Y en el ámbito de la seguridad y en el ámbito político, pues trae todas las canicas habidas y por haber, al menos en el estado de Guanajuato. También está con nosotros el doctor Asdrúbal García Mendoza. Usted también lo conoce como nuestro colaborador en el programa Salud, Ciencia y Conciencia. Él es médico cirujano oncólogo, está aplicando la programación neurolingüística a sus tratamientos con extraordinarios resultados. La invitación a que también siga su programa. También fue candidato, Fue candidato en Michoacán, él es moreliano, fue candidato en Michoacán a diputado, también estaba en la terna para gobernador. Y bueno, hoy también viene a aterrizarnos su experiencia, también en su momento morenista, hoy ya no lo es. Y Juan Miguel Alcántara Soria, también nuestro colaborador semanal, usted lo puede seguir a través de nuestra página web y sus colaboraciones en video en Facebook y las redes sociales de Contacto Noticias. Juan Miguel Alcántara, pues ¿qué le puedo decir? Diputado local, 2 veces diputado federal, integrante del Instituto de Estudios y Capacitación Política en el Comité Nacional de PAN, consejero nacional, integrante del Comité Ejecutivo Nacional en el Partido Azul, pero además fungió como coordinador nacional de los diputados locales del PAN, fue secretario de Acción Gubernamental del Comité Nacional, fue procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato y de Relaciones Internacionales en la Procuraduría General de la República, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre muchas lindezas, y los domingos hace pozole también, creo. Y actual, también expanista, hoy, si usted me lo permite, también está pues empujando en la formación, en la conformación y en la ratificación del partido Somos México. Y hoy pues vamos a tratar de abrevar de su experiencia en el ámbito de seguridad y su experiencia en el ámbito de política y de los partidos que van quedando atrás. Vamos a empezar pues, Paco, bienvenido. Gracias, mi querido Gabriel, gracias a los panelistas que nos hacen favor de venir. Es un momento muy complicado en la historia de nuestro país. A la cotidianidad que ha tenido la discusión de temas de seguridad, la conciencia de que en todos los ámbitos de gobierno estamos muy penetrados por las delincuencias. El homicidio del que hoy estaremos discutiendo creo que pone un punto coyuntural. Creo que es importante referirnos, destacar cómo la historia del crimen organizado en Michoacán, que es la historia del crimen organizado en varias partes del país, tiene como contexto la riqueza de un estado que es extraordinariamente rico en recursos naturales. El oro verde le llaman a toda esa franja michoacana que es campeona mundial en producción de aguacate y que pues esto junto con algunas otras condiciones económicas ha hecho de esa zona pues una zona eminentemente peleada por cárteles del crimen organizado. En este contexto, pues la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, la presencia de los Viagras, la presencia de la familia michoacana y de otras organizaciones criminales, creo que debe ponerse en el marco de una penetración, una infiltración de los gobiernos. De tal manera que no podemos empezar, creo yo, una discusión de el efecto que ha tenido, cuáles fueron las causas y las consecuencias de este asesinato que nos ha puesto en conmoción a muchos, sin tener ese contexto de antecedente que me parece que es relevante. Relevante también en el sentido de que estos grupos criminales han fincado sus reales de tal manera que
muchos gobiernos municipales y se señala que el propio gobierno estatal, pues bueno, son gobiernos que han sido financiados o provienen directamente de financiamiento de los cárteles. De tal manera que se puede entender que esa actitud, esa personalidad franca, recia, valiente de Carlos Manso, pues fue en el contexto de esas relaciones de complicidad, al menos entre cárteles y gobiernos, pues muy incómoda para los primeros. De manera que, digamos, es el contexto en el que yo pongo el magnicidio y podemos seguir platicando si quieres. Muchas gracias, Paco. Efectivamente estamos teniendo como eje rector de esta charla el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Ya al momento de estar grabando esto, la tarde-noche anterior, su esposa es quien asume la presidencia municipal de Uruapan. Pero este asesinato desató muchas reacciones a nivel nacional e inclusive internacional. Pero esto no fue lo único, doctor Asdrúbal García Mendoza. Hubo también el asesinato antes de un líder de limoneros y otras muchas cosas que empezaron a contaminar esto. Están coyunturalmente surgiendo también manifestaciones de transportistas, por un lado en Ciudad de México, en Estado de México, de productores agrícolas en el centro del país, empezando por Guanajuato y Michoacán. Muchas cosas que está en perspectiva, también una marcha por allí de la famosa generación Z de los chavos. Todo esto nos está haciendo una mezcla muy interesante, doctor Asdrúbal, y quisiera conocer tu opinión. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y bueno, lo que nosotros podemos identificar, pues es que el hartazgo de la gente, ¿no? Todo lo que externó en vida a Carlos Manso, pues era lo que mucha gente callaba, lo que mucha gente no decía, que es evidente por lo que está pasando y lo que estamos viviendo, pero que sin embargo, pues mucha gente no lo decía, pues por temor. Y él abiertamente lo dijo, y no solamente lo dijo, sino que directamente tuvo acciones directas sobre la delincuencia, y esto pues fue lo que ocasionó ese desenlace. Pero aquí hay muchas cosas a reflexionar, entre ellas, pues yo considero que no hay poder más fuerte que un gobierno, que su ejército, sus policías, pues tienen todo en cuanto a la cuestión logística, en la cuestión de armamento, de economía, de todo. Ilegal, además. Y exactamente, ilegal. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la seguridad del presidente? ¿Qué pasó con esas personas que lo protegían, esos 14 escoltas que tenía, donde pues, prácticamente la persona o el asesino tuvo la oportunidad de llegar enfrente de él y no sé, mínimo 5 o 6 balazos a verle. Creo que fueron 7. 7 balazos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo donde no hay una protección adecuada por parte de las instituciones correspondientes? Además que él había externado y había dicho, no una vez, sino varias veces, pues el riesgo en el cual corría, ¿no? Y eso es lo que realmente viene a simbrar pues todas las estructuras gubernamentales, donde la gente ahorita que está muy molesta en Michoacán, hay protestas todos los días y ahorita se están manifestando también a nivel nacional en otras ciudades, en otros estados, y como bien lo dices, a nivel también internacional. Y la pregunta es, ¿y el Estado? Buena pregunta. En la suspicacia que debe de resaltar en un procurador con la experiencia de Juan Miguel Alcántara Soria, ¿qué lectura le da a todo este asunto que no sé si sea coyuntural o intencional, pero está repercutiendo en toda la República? En primer lugar, pienso que hay que plantear que el Estado mexicano, nos lo mencionó ahorita al final el doctor, el Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con una de sus tareas, misiones fundamentales, que es el de brindar seguridad a toda la población. Y los 3 órdenes de gobierno, a partir de este homicidio del alcalde de Uruapan, podemos considerar que están reprobados por su ineptitud, incapacidad y en algunos casos por su franca complicidad
con el crimen organizado. No solo es la muerte del alcalde de Uruapan lo que recientemente hemos constatado, hay otros alcaldes también de Michoacán y de otras partes del país, como también hay un cúmulo creciente de agentes de la policía, de cuerpos municipales, estatales o federales, que han sido asesinados en los últimos meses. Entonces, el primer dato me parece que hay que subrayar es que no hay las capacidades, yo discrepo aquí, para construir políticas de Estado que resuelvan el viejo problema de la inseguridad del país. Recordemos que fue el gobernador Lázaro Cárdenas Batel quien le pidió a Felipe Calderón que acudieran en auxilio porque ya era un desastre la inseguridad de Michoacán. Y Calderón, respondiendo a ese llamado, hizo un primer intento que no funcionó. Vino luego Peña Nieto y también hizo un plan Michoacán para la seguridad con Enrique Castillo y hoy que se está cotejando la tercera versión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una copia del plan de Peña Nieto, este plan de paz, de pacificación en Michoacán. Entonces, a ver, con esto lo que quiero subrayar es que no se han construido las políticas públicas de Estado, no las ocurrencias de cada gobernador, de cada presidente de la República o de cada alcalde, no. Una política de Estado en materia de seguridad que asegure que habrá continuidad en ciertas acciones estratégicas y en ciertas acciones tácticas para garantizarle a la población seguridad. Entonces, tenemos ahí ese primer dato por reconocer, por aceptar. Luego, segundo parte, algo que tenemos que poner énfasis en México es en la prevención. Aquí está el doctor con el que ya también comentábamos los temas de prevención. En México es poco el recurso que se invierte en la prevención de las violencias y de las delincuencias. Y eso pasa en primerísimo lugar por fortalecer las capacidades municipales. Los municipios hoy están desamparados sin recursos para contener esas violencias. ¿Cuál fue el dato innovador de Carlos Manzón? Que asumió él como alcalde ponerse al frente para combatir a la delincuencia organizada que operaba en su ciudad, en Uruapan. Efectivamente, como aquí ya se ha dicho, hay 5 o 6 grandes grupos delincuenciales metidos en la extorsión, contra limoneros, contra aguacateros, contra la población en general. Pues el alcalde de Uruapan, valiente y también temerario, hay que decirlo, asumió él contener, y precisamente porque acababa él en lo personal de detener a un líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, se presume que ahí hay una primera posibilidad, motivación de que sea una respuesta del cártel de Jalisco. No hay en el país más de 4 o 5 Carlos Manzón. Los alcaldes están agazapados, están echados para atrás, y entre otras razones, porque por eso hablaba yo de una política pública de Estado, porque los municipios hoy no tienen recursos y no tienen seguimiento, evaluación, control de la formación y capacitación de los cuerpos policiales municipales. Entonces, si no tenemos cuerpos policiales suficientemente profesionalizados, capacitados, bien pagados, pues ¿cómo va un alcalde a responder, a ser el primer respondiente en materia de seguridad? Bueno, pues sería un parte de lo que podríamos empezar a considerar en esta reflexión, Gabriel. Muchas gracias, Juan Miguel Alcántara. El hecho, pues ya trascendió, ya hay posturas, hay quien se quiere subir, obviamente, para sacarle raja política. Más allá de una reacción natural, normal, esperada, yo lo que tengo la gran duda, y asumo que también ustedes, pero ustedes lo ven desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, por su experiencia, es ¿qué viene ahora? Estamos en una etapa en la que todavía está lejana las elecciones de 2027. Nos queda un año todavía de intermedio y de ver las reacciones. Pero al mismo tiempo, algo que me sorprende, doctor Paco, Juan Miguel, es que los jóvenes, a los cuales hace apenas unos cuantos programas yo les decía que estaban dormidos, que no estaban participando,
hoy están sacando la cara, hoy están declarando, hoy están proponiendo una marcha y le están diciendo a los políticos, bájense, esto no es de ustedes, es contra ustedes. Paco, ¿cómo ves tú eso? Fíjate que con mucho interés, Gabriel, me parece muy interesante cómo este despertar de los jóvenes está irrumpiendo. Hace rato, antes del inicio del programa, Juan Miguel decía con mucha precisión que la marcha convocada por los jóvenes de la generación Z ya estaba antes del homicidio, pero ahora con este nuevo motivo, pues la gente no solamente está deseando participar, sino incluso enardecida, también como bien lo menciona el doctor, hay mucho enojo. Y me parece interesante que la expresión de los jóvenes sea, digamos, tan fuerte, tan en ciertos momentos incluso contestataria. Y bueno, pues me parece que es interesante, un poco retomando el comentario que hace Juan Miguel, hace falta el diseño de reales políticas de Estado, políticas públicas que ayuden a contener el problema de la inseguridad en todo el país, muy señaladamente en aquellos lugares en donde tenemos este tipo de problemática, en la que Irapuato pues también es una ciudad que tiene lo suyo. En este tema me parece muy revelador, muy relevante la actitud que tomó la Presidenta de la República, que pues en un primer momento salió en su mañanera de lunes, pues bueno, primero dándole un carácter muy secundario a esa muerte. De hecho, empezó desarrollando otros temas y se tardó en abordar directamente lo que hoy nos ocupa, esta muerte, que en vez de mostrar una indignación, pues como que se puso a regañar a los medios, se puso a regañar a los políticos y a hacerse la víctima, que eso es algo que me parece inaudito, pues me parece por lo menos muy egocéntrico, y me parece que no es la respuesta de un jefe de Estado o de una jefe de Estado. Y pues bueno, el tema es que al día siguiente sale pues inundada por un caudal de repudio a su postura inicial, pues sale a presentar un programa sin diagnóstico, sin elementos que pudieran definir objetivos, simplemente sobre las rodillas. Reactivo. Un plan reactivo, que no es otra cosa más que un refrito de lo que ella ha venido manifestando, atacar a la delincuencia por sus causas, pero no nos ha dicho cuáles son sus causas, no nos ha dicho cuáles son los objetivos que vamos a perseguir y de qué manera esos ejes que ella delineó en su mañanera, el eje cultural y el eje económico, el apoyo social, de qué manera se van a vertebrar para poder expulsar a la delincuencia organizada, pues en un momento en el que esto se ve verdaderamente complejo. Michoacán ha sido por mucho tiempo el epicentro el impulso para este tipo de asuntos, de problemas de seguridad, tanto por el carácter de los michoacanos como por la conformación geográfica. Y hablaban también de la riqueza, de la abundancia que hay en cuestiones de materia prima. El sector primario es muy importante allí. Y pues igual blanco fácil de la extorsión, blanco fácil del aprovecharse de... Como michoacano, doctor Asdrúbal García Mendoza, ¿cómo sientes la temperatura de tus vecinos, de tus parientes, de tus pacientes? ¿Cómo está la cosa por allá? Mira, Gabriel, la gente está molesta, está enojada. Y está enojada, y con respecto a lo que dice Paco de los jóvenes, al joven no le interesan los partidos políticos. No le interesa una participación directa, porque el joven, pues como joven, pues anda en su mundo, sus cuates, su escuela. Pero estas manifestaciones que se están dando, Gabriel, es por el hartazgo de cómo ven que se está cayendo el país. A ver, perdón que te interrumpa, me parece interesante que la emoción sea hartazgo y no miedo. Porque están hartos, porque están viendo todo lo que está pasando en el entorno, porque están viendo que la situación, pues vamos a decir, un joven que recién egresa de la universidad, no tiene una perspectiva de trabajo que sea atractiva,
ven que la inseguridad está todo lo que da, algunos son hijos de gente aguacateros, gente empresaria, que son extorsionados, o sea, ellos sienten la situación del país. Y no te estoy hablando de una cuestión política, de que yo soy afín a tal partido, etcétera, etcétera, sino es la situación de desesperanza que ellos mismos ven. Y de ahí, y ahora sucede lo que sucede con el asesinato del presidente, Carlos Manso, pues los jóvenes salen a la calle a manifestarse. Hay grupos de chat que se organizan entre ellos, hay gente que se pone en contacto, hacen reuniones, quedan en un lugar, se reúnen, marchan, van, pero pues es el hartazgo. Entonces, es en el ambiente en que ellos se sienten que están siendo agredidos por el ambiente y eso viene a manifestar todas esas inconformidades. ¿Pero esto viene a raíz de o es la gota que derramó el vaso? No, es parte de muchas cosas. Como ya lo decía Paco, ya la marcha del día 15 ya estaba programada, pero ahora con esto, pues es como echarle leña a la hoguera, ¿no? Echarle gasolina. Sucede esto, ya venían situaciones que se vienen dando, donde la gente va viendo que la cuestión no está mal, sobre todo para ellos que son jóvenes en su futuro, y vienen las manifestaciones. Entonces, obviamente, aparte de los que ya no somos tan jóvenes, que también tenemos ese sentimiento de coraje, de impotencia, de ira por todo lo que está sucediendo. Claro. Entonces, eso es un caldo de cultivo. En Michoacán todos los días hay manifestaciones, todos los días hay reuniones, quemaron la presidencia municipal de Apatzingán, se metieron a Palacio de Gobierno, un joven se subió y tocó las campanas. Fíjate nada más, en el inconsciente colectivo es llamar al pueblo a la rebelión. Exactamente. Entonces, ese es lo que quizás hasta los jóvenes ni siquiera lo traen de manera consciente, pero es una manifestación de toda la agresión que se está dando a la población. Y eso obviamente pues va a traer todas las consecuencias de estas manifestaciones. ¿Y dónde va a parar esto? No lo sé. No lo sé, pero la gente en Michoacán, yo por lo menos te lo digo, en Morelia, lo que es en Uruapan, en Apatzingán, en Tierra Caliente, la gente está muy molesta, Gabriel. Muy molesta. Ahora, por ahí alguien decía que iban a despertar al tigre, ¿verdad? Y que el tigre iba a tomar las acciones. Pues yo digo que el tigre ya lo despertaron. ¿Por qué? Porque la gente está verdaderamente molesta por todo lo que está pasando. Ahora, ¿a dónde se va a reflejar esto, Juan Miguel Alcántara? En el ámbito político, decíamos, hay un año todavía intermedio y quizás, y muy probablemente sí repercuta en las preferencias, en las convicciones, etcétera, pero está muy lejos. Y esto no es la primera vez que sucede en México. Digamos que son ciclos que se van repitiendo, pero o el gobierno o el tiempo se encargan de ir apagando. ¿Qué tanto nos va a durar esta inquietud, esta inconformidad, este coraje por el hecho de estar quitando del camino a gente que está sacando las castañuelas del fuego, dirían los españoles? ¿Qué sigue? En el imaginario del mexicano informado, del círculo rojo, de la gente que ya pasó por estas y que la ha librado, ¿qué sigue? Bueno, no soy adivino, no tengo yo una respuesta con los sustentos suficientes para aventarme a hacer un pronóstico, pero podemos considerar varios escenarios. Casualmente la marcha que se convoca para el 15 de noviembre es de quienes se autodenominan Generación Z. Ya no están los millennials ahí. Los millennials están ahorita en una situación de confort, atentos más a temas muy egocéntricos, hedonistas inclusive. En cambio, la Generación Z, que ya son los que nacieron en este siglo, son más jóvenes y parece ser que es por ahí donde se empieza a generar una cierta disposición a expresar el coraje, pero este coraje no sabemos ante las posibilidades de cauces
cómo se vaya a dirigir, hacia dónde, si a la vía pacífica o si a la vía violenta, si a la vía de construir alternativas de futuro o para destruir solamente lo del pasado. A mí no me gusta hacerla del adivino, y más bien sí hay que, por supuesto, ver qué nos toca. Yo ya soy de los viejos, ya tengo 70 años, y pues por más que yo quisiera pensar que ya puedo pasar la estafeta para que se hagan otras generaciones más jóvenes responsables de la conducción de mi ciudad, de mi estado, de mi país, yo no veo todavía quién se quiera hacer cargo de tomar esa estafeta. Entonces vamos a pensar que a lo mejor la generación Z sí diga, nos interesa construir un México más justo, más democrático, más seguro, más libertario. Bueno, ojalá la generación Z tenga esa capacidad de deliberar, de discutir y de diseñar estrategias, primero fuera del poder, porque no están en el poder, frente al poder, cómo le van a exigir a alcaldes, gobernadores y a la presidenta, qué le van a exigir, cómo le van a exigir modificar el rumbo que lleva su ciudad, su estado, su país. Eso estamos por verlo, a ver si, ojalá, y eso, pero eso ya es un buen deseo, una expectativa, una esperanza, ojalá los jóvenes que siempre traen ese componente de rebeldía, de saberse plantar ante la injusticia, ante un abuso del poder económico, del poder político, ojalá los jóvenes sean capaces de construir una visión de México que les sea suficientemente amable a una gran parte de la población para que le den cauce a esta rebeldía, a este coraje, y lo hagamos, insisto, por la vía de la paz. Escuchaba yo antier, entrevistaba a Pascal Beltrán del Río al arzobispo de Morelia, y él también pone énfasis en eso. Vamos buscando pacificar, reconociendo qué es lo que está provocando el coraje, la ira de la gente, pero insistiendo también en que sea en el diálogo, en la discusión, en la deliberación, donde se encuentren los cauces a ese coraje, los cauces a esa ira que está viviendo ahorita Michoacán y buena parte del país. Paco, al gobierno le estalló este explosivo que no lo veía venir. Había antecedentes, había movimientos, pero no era de la magnitud con el que trascendió. La respuesta que hasta el momento hemos visto por parte del gobierno para afrontar esto ha sido reactiva, ya lo comentaste. Pero pues les tocó estar en el peor lugar, en el peor momento, porque estaban ya casi que planchadito la sucesión, el reclutamiento de más gente que les hiciera fuertes ante una elección, el estarse apoderando de los órganos o desapareciéndolos de control. Todo parecía que iba bien por el caminito, pero no contaban con esto. Si tú estuvieras en el gobierno, que en su momento ya lo estuviste bajo otras siglas y otros colores, la trazabilidad de lo que puede ocurrir, ¿crees que se le vaya a salir de las manos también y que esto sea el germen de un caos? Espero que no, Gabriel. Yo, digamos que también me asumo como ignorante de lo que podría pasar, pero digamos que yo advierto que el Estado mexicano y concretamente la Federación ha renunciado a uno de los aspectos más importantes o una expresión súper importante de lo que es la soberanía nacional, que es la capacidad de poner orden. ¿Por qué razón el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima? Pues porque a ningún particular le es dado ejercer la violencia, solamente al Estado y solamente para poner orden. Y pues desafortunadamente, y yo creo que para ser sinceros y claros, no ha sido solamente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 para adelante. Esto viene de más atrás. Pero en ese momento, esto que voy a decir, creo que tuvo su punto más lamentable con la expresión de abrazos y no balazos. Esa política, esa manera de concebir pues que con el puro carisma del presidente o con las buenas intenciones o con acusar a los delincuentes con su mamá, se iba a resolver el problema.
Eso creo que implica una renuncia del Estado mexicano a poner orden, Gabriel. ¿Por qué razón el Estado renuncia a, pues a involucrarse en los temas en donde debería de involucrarse? Dice y presume en la presidencia de la República que no va a caer en provocaciones, pero es que ya no son provocaciones. Pues en la semana pasada tuvimos bloqueos carreteros que tuvieron, en los peores de los casos, yo escuché entrevistas a personas que estuvieron 4 días en un camión, 2 días aquí en Aldama, Guanajuato, cuando finalmente desbloquearon, en Salamanca se volvieron a atorar otros 2 días. 4 días estuvieron esas personas y no hubo quien pusiera orden en eso. Y un Estado que renuncia a poner orden, Gabriel, pues es un Estado fallido. Si esa es justamente la principal razón de ser del bien común, la principal razón de ser del Estado. Entonces yo lo que creo es que es muy importante que el Estado retome la gallardía, el poder, el entender que pues la fuerza del Estado tiene un sentido y tiene una razón muy importante, y que es muy importante que pues en sus proyectos no solamente estén la política social como un mecanismo de control político, el discurso facilón que se reduce a estar, digamos, atacando y criticando a quienes les critican, denostando periodistas, denostando a opositores y asumiéndose como pues personas infalibles, en vez de reconocer las omisiones, las fallas, y que pues este país está en una, digamos, en un camino que pues se acerca mucho a lo que tú acabas de describir como un caos. Yo así lo veo, Gabriel. Gracias, doctor Asdrúbal García Mendoza. Sí. Desde el ámbito ya de la iniciativa privada, de un profesionista independiente, ¿cuál es el papel, no cuál es, cómo está reaccionando la sociedad civil, tanto el pueblo llano como las organizaciones de empresarios, de profesionistas, etcétera, en Michoacán? ¿Esa omisión estatal están asumiendo ese puesto, ese hueco, o también están pasmados? No, también están reaccionando. También hay mucha gente de empresa, mucha gente que tiene sus negocios, pues que están preocupados porque al final de cuentas, pues las extorsiones son parejas, se agarran a quien considere, ¿no? Y el problema aquí, pues es que hay mucha gente que también da empleos, que invierte su dinero. Yo te pregunto, ¿quién va a querer ir a invertir su dinero a un estado como Michoacán? ¿Quién? Viendo lo que se está viendo. Entonces, obviamente, pues eso merma en la economía. Por supuesto que y los mismos empresarios de Michoacán, pues obviamente también ellos están preocupados en el sentido de lo que está sucediendo. Creo que aquí en general es global, Gabriel, es global. La situación es abarcando todas las partes de la sociedad, tanto población, estudiantes, empresarios, por ejemplo, los limoneros. Estaba escuchando hoy en la mañana una entrevista con otro líder de los limoneros, que dice, pues a mí ya estamos tan desesperados que pues no me importa lo que pueda pasar, yo quiero externar todo mi enojo, toda mi molestia del asesinato del presidente Carlos Manzo, aún sabiendo que yo tomando estas decisiones puedo estar en riesgo. La gente está desesperada. ¿Por qué? Pues por lo que está pasando. Ahora, aquí el punto es, como dice Paco, pues entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y aquí viene, bueno, pues ya todo un tema donde puede ser la asociación con la delincuencia, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hemos vivido en Michoacán durante años. Entonces estoy hablando que esto es lo reciente. Pero anteriormente fue asesinado el presidente de Santana Maya. Hace más de 10 años, el doctor Ignacio López Mendoza también. ¿Sí? Que fue y hizo su huelga de hambre. Lo sacaron de su casa. Lo sacaron de su casa. Fue a hacer su huelga de hambre para poder apoyar a la población. Si recuerden, se plantó afuera del Caballito, ahí en Reforma. Y fueron y lo sacaron. Y estamos hablando de que es una constante. Por eso digo, la gente está harta.
harta de la situación. Entonces, obviamente, han estirado mucho la liga y va a llegar un momento que se tiene que romper. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la conciencia de la gente ha tomado tal nivel que ya no se va a dejar. Y ayer lo decía la presidenta, la nueva presidenta de Uruapan, esto no para aquí, esto sigue. Y el legado de Carlos Manso va a seguir. Y ella misma lo dijo ante el Congreso. Grecia Quiroz. Sí, claro, por supuesto, Grecia Quiroz. Entonces imagínate una mujer que le matan al marido con 2 niños chiquitos para decir eso. En cualquier otro momento de la historia, Gabriel, probablemente la mujer llegaría a un acuerdo, se relegaría, ¿verdad? Recibo una pensión y me quedo callada. No es tanto el coraje y la ira que ella, pues, al tomar la decisión de ser la presidenta sustituta, pues igual se está arriesgando. Claro. Totalmente. Y tiene 2 niños. Qué triste está esto, qué peligroso está esto, pero si el mexicano ya está hasta el gorro de la inseguridad, pero también de los partidos, si un partido no está cooptado, está permeado o está inclusive infiltrado por el crimen organizado, ¿qué nos queda en cuestiones de salida política, Juan Miguel? Las democracias en el mundo que funcionan requieren herramientas para que los ciudadanos expresen su visión en conjunto y se defina con esa capacidad de deliberación, de discusión en las urnas para dónde se debe conducir, con qué prioridades, con qué presupuestos se debe conducir un municipio, un estado o la federación. Es interesante ver que acaba de ganar en Nueva York un inmigrante musulmán proveniente de África, que con visión comunista, socialista, se dice, autodefine él, que es una abierta confrontación a la visión de Trump, que es antimigrante, y que tiene pues componentes polarizantes en temas de religión, etcétera. Menciono este ejemplo de Nueva York porque el mundo no fue a través de los partidos tradicionales norteamericanos donde se da esta nueva alternancia en la alcaldía de Nueva York. El mundo está construyendo nuevos instrumentos, nuevas herramientas para los ciudadanos para expresar su visión de cómo quieren que sea su ciudad, su manzana, su barrio, su colonia. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando en México. Los partidos tradicionales, todos, PRI, PAN, Morena, Verde, MC, todos están desfondados de credibilidad. Algunos porque ya tienen una clara demostración de incapacidad, otros porque de corrupción, actualmente porque muchos están vinculados con el crimen organizado. Las últimas campañas pudimos ver que hay gobernadores, alcaldes, legisladores financiados por la delincuencia organizada. Entonces, ante esa situación, que no hay tiempo para hacer todo un diagnóstico del actual sistema de partidos, lo que se puede ver como una alternativa, y por eso hablé de Nueva York, es que se generen nuevas herramientas para el ciudadano. Que la gente sea capaz, como lo hizo el nuevo alcalde de Nueva York, ir casa por casa, colonia por colonia, identificando que el barrio del Bronx, el barrio de Manhattan, el otro, qué es lo que ocupaban para su ciudad, incluyendo ahí el que sabían que Trump ha abusado de su poder económico en Nueva York y con toda claridad dice, vamos a contener ya los abusos de Trump en Nueva York. Bueno, ese es un modelo que implica eso, que se van construyendo desde las ciudades, desde los barrios y luego desde los estados y finalmente desde el país, estas nuevas herramientas ciudadanas. Creo que nos hace falta en México una sacudida, yo diría hasta echar a la basura el sistema de partidos que tenemos y construirnos otros. En México no hemos tenido lo que sí tienen los europeos o los mismos americanos, de partidos 2, 3 tradicionales, pero que se renuevan, que más o menos si hay corrupción, si hay ineficiencia, saben resolverlo. Aquí ya ninguno de los partidos nos ha demostrado
que tenga la disposición de renovarse, de refundarse, de reconstruirse. Entonces creo que es el momento de pensar en otras alternativas para que el ciudadano pueda decir, bueno, pues lo que a mí me interesa es la seguridad de mi barrio, a mí lo que me interesa es el tema del alumbrado público de mi barrio, a mí lo que me interesa es tener una escuela cercana para mis hijos. En fin, cada quien tendrá distintas necesidades, pero en el diálogo, en el debate, en la discusión pública, se puede crear una agenda pública para la ciudad, para el Estado y en su momento para el país, una agenda pública con la cual dar seguimiento a la atención a las necesidades mayores de la población. Nunca va a haber recursos para todo y para todos. Entonces hay que saber priorizar qué es lo que la gente quiere de solución. Y a mí me queda muy claro, lo que la gente ahorita más exige en México es seguridad, desde su ciudad, desde su barrio, exige oportunidades de trabajo, exige, por supuesto, considerar cuestiones del medio ambiente, porque también este es otro tema que ya es crítico en varias partes del país, pero en fin, esa es parte ya de toda una agenda que hay que construir. Claro, aunque esta opción tenga que vestirse de partido para poder participar y llegar. Voy a brincar un poco, aunque luego regresemos, y si ustedes lo creen pertinente, a la parte de seguridad. Me voy a brincar a estas nuevas opciones. Tenemos todo un 26 como preámbulo a las elecciones intermedias de 2027, que van a ser fundamentales en cuanto a si se reafirma Morena en los congresos, en el Congreso, en este caso Cámara de Diputados, o si viene una revancha, una remontada por parte de los partidos existentes y los que puedan existir. 2026 es clave entonces, aunque no sea electoral. Paco, Partido Acción Nacional acaba de hacer un relanzamiento. Tú eres ex militante de Acción Nacional. ¿Ves que realmente hay una renovación? Pues mira, yo creo que la hay en la intención, la hay en el papel, pero no tengo demasiado entusiasmo por pensar que se van a renovar en las prácticas que los han convertido en lo que son ahora. ¿A qué prácticas me refiero? Creo que el Partido Acción Nacional, igual que otras expresiones políticas dentro del país, se han caracterizado porque sus cúpulas son las grandes tomadoras de decisiones y las grandes tomadoras de, pues no solamente de decisiones en cuanto al rumbo del propio partido, de la institución política, son tomadoras de decisiones en cuanto a la intención que tienen todos los participantes en un partido político, o la gran mayoría, pues tienen en su aspiración llegar un día a ser partícipes y a poder ejercer a través de la vía del partido político, pues ejercer su derecho político de votar y de ser votado. Muchas personas quisieran estar participando así, pero creo que me parece que las opciones de real participación están cooptadas. Yo he escuchado pues al presidente Romero pues hablando de que hoy van a hacer súper fácil el acceso al Partido Acción Nacional. Eso es un punto. No es un tema nuevo, ha habido otros intentos de hacer una cosa por el estilo. Ahora tan fácil como bajar una aplicación y ahí cualquier persona se puede afiliar. Creo que esto puede tener sus riesgos, pero es verdad que eso es un buen primer paso. Me refiero a que es cierto que el Partido Acción Nacional fue siempre un partido monolítico, muy impermeable al acceso. Tú te puedes encontrar, al menos en nuestro contexto de Guanajuato, y yo creo que de muchas partes, mucha gente que se queja de que lo intentó hasta donde pudo, que duraron años haciendo la lucha por ser incluidos y no pudieron hacerlo. Y eso es un primer paso, sin duda. Sin embargo, creo que el problema real que tiene el Partido Acción Nacional es cómo enfrenta este contexto de lo que Juan Miguel acaba de delinear, el contexto que viven todos los partidos políticos de un desánimo y un descrédito, de un desánimo ciudadano y un descrédito del partido. Ya no hay entusiasmo por participar, de tal manera que pues es como recibir una invitación a una fiesta a la que no quieres ir. Muy probablemente, aunque te den todas las facilidades, no vas a ir. Y eso es lo que creo que podría suceder con el partido. Me parece muy bien que pues por lo menos han conservado firme la doctrina del partido, que abreva de la doctrina social cristiana, y me parece que
en eso aciertan, aunque también creo que en la actualidad ya hay muchos panistas que no creen en esa doctrina, que eso de la dignidad eminente de la persona humana, pues como que no hace ya sentido, la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, pues ya a mucha gente del propio Partido de Acción Nacional no le hace sentido. Entonces, pues bueno, son momentos de cambio, son momentos críticos, y esto incluso pues provoca un debate interno entre quienes sí comulgan con la doctrina tal y como fue y es entendida y planteada, y otras personas que bueno son los neopanistas que pues piensan en una situación muy diversa. Entonces creo que hay un caldo de cultivo para que en el propio PAN no haya consenso, sino haya, digamos, una sola visión y dirección para pues el crecimiento del partido en beneficio de la patria mexicana. Del otro lado, gracias Paco, del otro lado, doctor Asdrúbal, un movimiento convertido en partido, y que yo sigo viendo ahí una dicotomía. La narrativa del partido es: cada vez estamos más fuertes y vamos a arrasar con todo. Pero las cosas que están pasando, las manifestaciones que estamos viendo, que todavía no hay una cobertura mediática real, está sesgada, para qué mentirlo, nos hacen sentir que, repito, los que estamos en el círculo rojo y que empezamos a ver lo que no se publica, la opinión no publicada, vemos que hay un parteaguas, y que estas situaciones coyunturales, estos asesinatos, estas extorsiones, estas caídas, estas te caché a diversos políticos de Morena, están haciendo que la gente se desilusione, pero rapidísimo, que se está desmoronando. Tu visión como ex morenista, y ahora desde la iniciativa privada, desde el ámbito profesional, que dices: yo me bajo a tiempo antes de que me salpiquen. ¿Cuál es tu visión? Bueno, mira, históricamente, Gabriel, Morena pues se fundó precisamente por los vicios del PRD, y el PRD se fundó como una escisión del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, porque pues Cuauhtémoc tenía aspiraciones presidenciales, lo cual no le favoreció, y ahí vino la escisión, ¿no? Pero obviamente que después el PRD, se forman las famosas tribus del PRD, y se forma Morena, ¿no? Pero ahora, al cabo ya de mucho tiempo, de todo lo que ha pasado hasta la fundación de Morena, cuando Morena, antes de ser partido, yo recuerdo, había una efervescencia tremenda. Todo mundo queríamos pertenecer a Morena, porque era la aspiración contra de lo establecido, del sistema, de la corrupción, de etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿O qué está pasando? Entonces, pues es obvio que los líderes pasan cosas, se corrompen, pasan situaciones que dan al traste con todo un proyecto, ¿no? Y eso, bueno, pues seguramente ahora con esto que estamos viendo, con el movimiento del sombrero a raíz del asesinato de Carlos Manzo, pues eventualmente eso se puede convertir en un partido político, que sería el cauce, como dice el licenciado, legal, de entrar a la legalidad para poder pelear puestos políticos. Pero el problema es que históricamente muchos de esos partidos que se llegan a formar por un descontento generalizado de la ciudadanía se corrompen y acaban en lo mismo. Entonces, o peor. O peor, exactamente. Entonces, obviamente, pues ahí hablamos de muchas cosas, de cuestiones inherentes a los líderes. Obviamente, ahorita está la efervescencia del movimiento del sombrero a raíz del asesinato de Carlos Manzo, que, repito, eventualmente puede ser un partido político, a nivel local inicialmente, en Michoacán, y posteriormente a nivel nacional. Pero ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas, pues yo no sé qué hace el poder y el dinero, ¿verdad? Que a la gente, pues, La taruga. la vuelve loca, ¿no? Que al final de cuentas pasa lo que pasa. Entonces, digo, en realidad, mira, la gente en México, y yo hablo por los municipios que yo conozco de mi estado, la gente quiere vivir tranquila.
quiere tener su trabajo, quiere sacar lo necesario para vivir, quiere tener seguridad, quiere que sus hijos puedan desarrollarse, y hasta ahí, Gabriel, ni siquiera aspira a cosas mayores. Sin embargo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces vienen partidos políticos que déjame decirte que hay gente muy hábil que engaña a la gente para llegar al poder por medio de un partido político que se formó por la necesidad y por la falla de todo un sistema, que después se corrompe cuando esos líderes que inician ese movimiento llegan al poder. O lo dejan solo, se rodea de gente o lo rodeó claro. gente que no tenía la misma Entonces, convicción. yo creo que aquí, Gabriel, lo que hay que hacer y hay que tomar mucho en cuenta es lo que nosotros somos como personas y como individuos, y lo que queremos para nosotros y para nuestras familias. ¿A qué me refiero? Pues que la madre que tiene a sus hijos, pues que se preocupe por ellos, que los atienda, ¿sí? Que no les aplauda esas situaciones de irresponsabilidad, de situaciones que ahora difícilmente pues vemos que hay padre, madre que trabajan, no atienden a los hijos, no los ven, y bueno, es parte pues de la situación de poder generar un ingreso. Pero también hay madres que solapan a los hijos, terriblemente. Y en Michoacán, en Morelia, sucedió un caso terrible de un chico que mata a una chica, a Jessica, por ejemplo, el caso de este niño, Diego Uric, donde el papá y la familia solapando al chico, a pesar de haber hecho lo que hizo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en la sociedad y en las familias para que nosotros como padres permitamos eso a nuestros hijos? No. Y desde ahí viene el problema. ¿Qué es lo que la gente quiere? El buen coche, ¿verdad? La buena ropa, el dinero fácil, la cultura de los jóvenes también, de muchos jóvenes hacia las cosas sencillas. Y entonces, pues obviamente eso va a repercutir en que si todo lo consigo fácil, a mí no me dice nada, no me corrigen como hijo, entonces pasa lo que pasa. Y bien lo dijo Grecia. Dijo, son 2 muertes y 2 madres están llorando. La mamá de Carlos Manso y la mamá del asesino. Los hijos. Así Los es. hijos también. Sí, pero Tenía 16 años. tenía eso. 16 años. Y te fijas en la historia de ese muchacho, Gabriel, y es un muchacho que creció en una cultura del narco. Y entonces la pregunta es, ¿y los papás? ¿Y la familia? ¿Qué está pasando? Entonces, esto también es para simbrar a la base de la sociedad, que es la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para nuestros hijos? ¿Qué valores les inculcamos? La parte valoral. Claro, porque de ahí viene todo. Entonces, imagínate, hay jóvenes, y obviamente, pues no, por supuesto que no es la mayoría, que hacen apología del narco. Y su aspiración es a esa. A tener una vida fácil, a tener un buen coche. Es aspiracional y hasta se viste y escuchan Exactamente. música que no corresponde al lugar, ¿no? Sí, Porque es lo entonces, que se ve. o están, por ejemplo, los famosos grupos musicales que hacen apología al narco, las canciones, los corridos. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? Y la pregunta es, obviamente todos estamos viendo los resultados actuales, ¿no? Como lo que pasó. Ajá. Pero hay que ir al fondo de la situación. Y no dejarle a papá gobierno que decida cómo educo a mis hijos. Y luego viene pues la situación que nosotros trabajamos en PNL. ¿Cómo crees que va a ser la vida de un hijo cuando ha sido humillado, cuando ha sido rechazado, cuando ha sido abandonado, cuando el papá lo golpeaba, cuando fue violado? Pues ahí está el resultado de la sociedad. Y ahí está el problema. Ahora es, ¿qué vamos a hacer? Y luego ahora imagínate, llega político. Ahí está colado. Juan Miguel Alcántara, tú decidiste bajarte de un camión, pero no quedarte ahí abajo en la estación, sino tomar otro camión distinto, con otro rumbo distinto. Muy brevemente, porque estamos terminando ya, si nos puedes platicar, ¿qué te mueve? ¿Qué mueve a este nuevo partido? Bueno, una vez que sea reconocido como tal, registrado como tal, ¿y qué diferencia va a hacer contra lo que has vivido 60, 70 años? Bueno, en consecuencia de lo que se comentaba hace un momento, sabemos, experiencia mundial, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
¿Cómo ha aprendido la humanidad desde que los griegos empezaron a reflexionar sobre esto? A contener la corrupción con contrapesos, Así es. que no sean poder absoluto. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo Obrador y la Sheinbaum y la 4T? Terminar con todos los contrapesos, terminaron apoderándose de la Suprema Corte y del Poder Judicial con unas elecciones que luego tocaremos otra vez, terminaron apropiándose del INE, desapareciendo órganos autónomos que eran eso, contrapesos del poder. Hoy Morena tiene controlados el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y otros órganos ya desaparecidos. Bueno, ¿qué es lo que hay que entonces construir? Una visión con los ciudadanos, construirla con los ciudadanos, que atienda la emergencia del país. No podemos ahorita querer construir una alternativa con una visión ideológica, doctrinal, acabada porque apuntamos a la polarización. Con experiencias de otros países estamos conformando un partido de causas, que no de una doctrina o una ideología totalmente terminada. ¿Y cuáles son las diferencias principales? Bueno, este partido, ya en el proyecto de estatutos que se está difundiendo y en principio se discutirá y aprobará en los próximos meses a nivel nacional, porque hay unos tiempos, formar un partido nacional se nos vence la posibilidad hasta en febrero. Queremos un partido nacional, va a ser hasta dentro de 6 años que se abra la oportunidad de formar un nuevo partido. No se pueden formar partidos hacia la hora que uno quiera. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad porque si no sería hasta dentro de 6 años que se puede armar una alternativa. Un partido que, primero, los que sean dirigentes del partido no podrán ser candidatos. Porque esto es lo que está pasando con muchos partidos, que se hace el presidente del partido y luego ya de ahí brincan, como lo hizo Ricardo Anaya, lo Marco Cortés o otros, brincan en automático a ser los candidatos a senadores o diputados. Entonces, una primera norma que ya está establecida en blanco y negro es que los dirigentes tendrán prohibido ser candidatos. Bueno, segundo, a elecciones primarias, los candidatos a alcaldes, a diputados, a gobernador, a presidente de la República, serán elecciones primarias abiertas a todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que se pueda desde ahí elegir a gente que tenga respaldo social, prestigio, nombre y le dé calidad democrática para poder sortear lo que ocupe el cargo correspondiente. Bueno, con estas, empezando por estas definiciones, insisto, el partido, ¿qué causas trae? Bueno, y aquí es un tema donde voy a discrepar de Paco. La juventud hoy no está por visiones donde no se le permita a la gente vivir su sexualidad con libertad. Consultemos a cualquier joven millennial o de la generación Z si le es atendible que no pueda haber matrimonios del mismo sexo. Los chavos no están muy abiertos a esas posibilidades. Como dije que es de causas, no es un partido a favor del aborto, precisamente porque este es un tema muy polarizante. En Paraguay, ¿qué hicieron ante una dictadura? Pues decir, no vamos a discutir ahorita si estás a favor de la vida o a favor del aborto. ¿Y qué pasó? Que el Congreso de Paraguay aprobó despenalizar el aborto, pero el presidente no estaba por el aborto, entonces uno votó en un sentido y el presidente votó en otro, y Santas Pascuas, porque no era, cada quien en esos temas tan controversiales, que cada quien siga pensando como quiera, y a la hora de votar, pues unos votaron en un sentido y el presidente vetó en otro sentido. A ver, eso es lo que también estamos planteando en Somos México. No entrar a una agenda donde ya desde el primer momento nos vamos a estar poniendo en broncas. Vamos por una agenda de lo que sí es la demanda, la exigencia de la población, y en eso estamos apostando a hacerlo también aquí en Irapuato. Eso es. Y que ya les va a alcanzar el tiempo, si estamos hablando de que en febrero es la fecha límite para poder alcanzar las asambleas que está pidiendo el INE. El INE
que quién sabe qué vaya a pasar también con las reformas electorales, etcétera. Por lo pronto, pues, esperemos que no sea retroactivo para la gente que está moviéndose en ese aspecto. No es el único partido que está en búsqueda de formación, pero por lo pronto es el que tenemos más cercano en cuestiones de ideología a cómo se está moviendo el Bajío. Pero como alternativa a Acción Nacional y como contra a Morena, digamos que el contrapeso político contra lo que ya se ha desaparecido. ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo van en cuestiones de los números alcanzados hasta ahorita y si los van a alcanzar? Bueno, el INE exige 250 asambleas con cuando menos 250 personas ciudadanas con su credencial correspondiente a ese distrito. Hoy no tengo el dato exacto, pero el fin de semana llegamos como a 140. Tenemos que meter el acelerador para que en lo que queda del año, en Irapuato, repito, va a ser este próximo domingo 9 y luego el 23 de noviembre, la segunda del segundo distrito. Guanajuato es de los estados más retrasados. Curiosamente, pues será por la influencia del PAN, lo que sea, ha costado aquí en Guanajuato más esfuerzo para poder lograr las asambleas. Pero en el resto del país, curiosamente, vamos muy bien. Entonces, sí tenemos de aquí a febrero y tenemos que meter el acelerador los 40 días que quedan hábiles o factibles de este año y meterle muy fuerte en enero, pero creemos que al paso que vamos sí nos da para cumplir con los requisitos del INE. Eso es, y primero apagar el fuego y después ya vemos qué sigue una vez que tengamos controlado eso. Así es. Interesante la postura y la acción, no se van a un futuro muy lejano, sino a lo inmediato. Bueno, pues con esto estaríamos llegando al final de esto, pero ya nos da pie para que volverlos a pedir que nos acompañen para abundar en cuestiones ya políticas y otras cosas que nos quedaron en el tintero. Cuando hicimos la invitación tanto al doctor Asdrúbal como a Juan Miguel Alcántara, traíamos una agenda como de 7 temas, creo que nada más agotamos, ni siquiera agotamos, tocamos 2. Entonces, si ustedes nos lo permiten, queremos que nos vuelvan a acompañar en un futuro muy próximo. Con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Paco, vamos a despedirnos. Qué gusto. Saludos a todo el auditorio y gracias por la invitación. Muchas gracias, Paco Mijangos. Doctor Asdrúbal. Bueno, pues muchas gracias y pues ahora sí que hay que tratar de hacer todo lo necesario para tener una mejor vida y poder tener una mejor familia y una mejor sociedad. Gracias, Juan Miguel Alcántara. Gracias por la invitación. Las democracias requieren de deliberación, de debate, de discusión, de ideas, de proyectos, y este fue un espacio que me parece que es pertinente. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue pues en cada uno de estos programas, en nuestra página web, en el Facebook y otras redes sociales. Sigan, estamos en Contacto Noticias. Hasta la próxima.